La convocatoria de elecciones en Andalucía ha sido un auténtico golpe de efecto. Juanma Moreno ha jugado sus cartas con precisión milimétrica y ha pillado a toda la oposición con el pie cambiado. Al PSOE en primer lugar, porque obliga a Pedro Sánchez a reordenar su gabinete antes de lo esperado. La salida de su ministra más cercana, María Jesús Montero, la más alineada con Moncloa, la más sanchista, deja un vacío en un momento en el que además se venía prometiendo día tras día unos presupuestos que no terminan de llegar. Y frente al perfil sereno de Moreno, la candidata socialista tiene un estilo mucho más histriónico, lo que acentúa aún más el contraste. Pero no solo ahí, porque Vox tampoco tiene todavía un candidato y a la izquierda del PSOE, Sumar, Podemos y compañía siguen atrapados en su eterno debate, juntos o separados. A día de hoy ni ellos mismos lo saben. En definitiva, una jugada redonda de Moreno que ha sabido adelantarse, marcar el ritmo y dejar a sus adversarios corriendo detrás del calendario. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. La vicepresidenta y ministra María Jesús Montero se ha despedido hoy emocionada de sus compañeros durante su último Consejo de Ministros, aunque va a seguir siendo diputada. La convocatoria de elecciones en Andalucía la obliga a cesar de forma inminente y Pedro Sánchez trabaja ya en una nueva crisis de gobierno, la quinta desde que llegó a la Moncloa. Lo que no sabemos todavía es si será una sustitución quirúrgica, es decir, tapar el hueco, o aprovechará para una remodelación más completa de su gabinete. Montero se va a Andalucía como candidata socialista, pero en su debe deja dos asuntos capitales como titular de Hacienda. No ha sido capaz de aprobar los presupuestos generales del Estado en lo que va de legislatura, pese a las constantes promesas, ni tampoco ha cerrado el modelo de financiación autonómica que incluía un trato singular para Cataluña. Laura Zembranos, buenas noches. Buenas noches, José Luis. La ministra, candidata en unos días, está convencida de que va a ganar en Andalucía, pese a que las encuestas dicen todo lo contrario. Sí, además María Jesús Montero ya está metida en el traje como candidata socialista en Andalucía. Dice que su partido está en pleno crecimiento de votos y que esta es la razón por la que Juanma Moreno ha adelantado un mes las elecciones. Comienza así la competición electoral en las que serán las cuartas elecciones autonómicas en los últimos meses. Moreno Bonilla ha adelantado las elecciones porque conoce el repunte del Partido Socialista en Andalucía y también el descontento general con su gestión. El colapso de la sanidad pública andaluza por culpa de su modelo que no aguanta, lo puedo decir, ni un día más. Es, por tanto, una maniobra defensiva de Moreno Bonilla, porque semana que pasa, semana que se le echa encima, copago, cribado del cáncer de mama, falta de pediatra, es una semana que se le hace cuesta arriba. La dimisión de Montero como vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda llegará en breve. Hoy ya se ha despedido del resto del Ejecutivo en el Consejo de Ministros. Aparte de ser una gran mujer, es una espectacular política. Para mí siempre ha sido un referente, no solamente la respeto, sino que también la quiero, me ha enseñado muchísimo. La echaremos de menos, tanto en el ámbito personal como profesional. Y en cuanto a su reemplazo, evidentemente, como ya saben, las decisiones en materia de la designación de las carteras en el Consejo de Ministros le corresponden exclusivamente al presidente del Gobierno. El hecho de que me incluyan en este tipo de quinielas quiere quizá decir que en el ámbito de la política económica se está realizando un buen trabajo. Mientras, Juanma Moreno, que ayer anunciaba la disolución del Parlamento de Andalucía, hoy empieza a dar pistas de cómo cree que será la campaña. Sobre Vox prefiere no hablar y del PSOE espera un enfrentamiento no del todo limpio. Yo soy de la opinión que cuanto menos hablemos de Vox, pues mejor. Creo que esta campaña lamentablemente va a ser, por lo que he visto ya en estas semanas previas, una campaña muy dura, muy sucia por parte del Partido Socialista, que desde mi opinión lo veo un tanto desorientado y desesperado, ¿no?
El líder de los populares también ha dado su visión sobre la futura campaña andaluza. Feijóo se muestra confiado y cree que los andaluces no votarán a la que dice es una ministra sanchista. No creo yo que los andaluces voten a la vicepresidenta de Sánchez, a la vicepresidenta Montero, porque la conocen ya de cuando estaba y ahora ya la conocen después de sus 7 años en el gobierno. Mi objetivo es dar estabilidad a 5 millones de españoles que viven en 3 comunidades autónomas que han votado y necesitan gobiernos estables y gobiernos que se pongan a funcionar. Extremadura, Castilla y León y Aragón. Ese es mi objetivo. No tengo ningún otro objetivo. Estabilidad y aceptar el resultado de las urnas y adicionalmente que haya un cambio político en España. Es que es fundamental el cambio político en España. Y quienes también se preparan para la cita electoral que llegará en menos de 2 meses son los partidos de más a la izquierda. Esta convocatoria les pilla en mitad de un proceso que busca unificar fuerzas de cara a las generales. ¿Cómo se presentarán en Andalucía? Aún es un misterio. Somos el único proyecto unitario que hay en el campo de la izquierda y, por tanto, somos el único espacio donde puede ser acogido más organizaciones, pero lo tienen que decidir el resto. Yo creo que las alianzas tienen que caer por su propio peso. Podemos está ahí, Podemos siempre ha estado abierto a construir las candidaturas más amplias y más fuertes posibles. Somos partidarias de cuantos más, mejor, de la unidad en la izquierda. Y no me voy a fijar en lo que digan otros que se miren a sí mismos y que sepan cómo hacer bien las cosas. Bueno, pues ahí tienen el resultado de Extremadura, donde fueron unidos y consiguieron 7 escaños, y lo que ha ocurrido en Aragón y en Castilla y León, donde han desaparecido en el caso de Podemos de los parlamentos. Bueno, hoy estoy muy contento con los contertulios que tengo. Veteranía y criterio al máximo, y a los que conozco además desde hace muchísimos años. Monse Serrador, buenas noches. Buenas noches. Ignacio Fernández Sobrino, ¿cómo estás? Tenemos el problema que tuvo Vox aquí, la de la gestión de las expectativas. A ver si vamos a crear una expectativa muy alta y al terminar el programa claro, sí, sí. Vamos a tener dificultades. A lo mejor luego el espectador diga, pues tampoco es para tanto. Tampoco para tanto. Claro. Luis Miguel de Dios, buenas noches. Muy buenas noches. Y tenemos un fichaje en cuestión de prioridades. Juan Pablo Pascual, con el que yo he contertuleado mucho en otros lugares, en otros platós, en otros estudios de radio, ¿verdad? Y ahora soy yo el que manda sobre ti. Bienvenido, Juan Pablo. Como siempre, bien hallado, José Luis. Buenas noches a todos y a los espectadores de las 7 de Castilla y León. Bueno, pues antes de analizar la convocatoria de elecciones en Andalucía, quiero que vean pues unas declaraciones que están provocando un gran revuelo en las últimas horas y mucho enfado entre las mujeres socialistas. Decía esto el presidente en funciones de Aragón, Jorge Azcón, durante el 25 aniversario del Confidencial. Le preguntaba precisamente nuestro contertulio Juan Fernández Miranda si se le está quedando a María Jesús Montero cara de Pilar Alegría, y contestaba esto. Yo creo que Pilar Alegría, cuidado de estas cosas que se dicen ahora, ¿no? Yo creo que Pilar Alegría físicamente es, ¿cómo decirlo?, más atractiva que María Jesús Montero. O sea, yo creo que a María Jesús Montero se le va a poner mucho peor cara que a Pilar Alegría. Bueno, tras este revuelo, tras todas estas declaraciones que ha habido de muchas militantes y cargos socialistas, ha escrito un tuit, ha dicho que recientemente la ministra Montero aludió a la apariencia física de Miguel Tellado, señalándolo por su calvicie, es cierto, ya lo comentamos en su día, dijo que tenía gafas y que tenía poco pelo. Y yo he cometido el error, dice Azcón, de hablar de su apariencia física sin darme cuenta que pude resultar ofensivo. Ella, con el habitual doble rasero del PSOE, no lo hizo con Tellado, pero yo sí reconozco mi error y pido disculpas. Monse, Nacho, Luismi, Juan Pablo, ¿qué necesidad? Me resulta, digo lo mismo que dije ayer con el señor de los Santos cuando habló de que había gente de Sumar, que en el 15M no iba muy aseada en lo personal. ¿Qué necesidad de hacer este tipo de comentarios cuando él mismo ya advierte de que eso que va a decir puede provocar polémica? Es que se le veía venir, además, del estar escuchando, y dice, se está metiendo en un jardín del que no va a salir, que es que no tiene ninguna necesidad de decir algo así, aunque, a ver, si estás en un foro distinto, bueno, pues tú sabrás lo que dices o lo que dejas de decir, pero algo público así, ¿qué necesidad hay? Yo es que no lo entiendo, la verdad. Pero vamos, en el caso de mujeres, en el caso de hombres y en el caso de cualquier persona, apelar físico no tiene ningún sentido, y menos si además intentas utilizarlo como un argumento político. Es que me parece increíble, pero insisto, en cualquier caso, no tiene ningún sentido. Por lo menos ha pedido perdón, o ha pedido... Bueno, no ha pedido, ha pedido disculpas un poco a medias, de aquella manera. Sí. Yo sí, pero ella no. Sí. Nacho. Y sobre todo son también ganas de hacer un favor a una señora, en este caso candidata antagonista de un partido, que trabajaba en el despacho de al lado de uno que salía con la vareta bajada. Es
Buena gana y qué necesidad de meterte en estos jardines cuando estos asuntos del machismo, del micromachismo de los señoros, pues están más que debatidos. Se le ha calentado la boca, ha pedido disculpas, yo creo que hasta ahí llegó la riada. Dicho lo cual, el que mucho habla, mucho yerra, y eso le puede pasar a cualquiera, y no digo más. A mí me parece que es una patochada y ganas de pisar un charco sin ninguna necesidad. Es decir, es que, bueno, ¿y qué aporta eso? Que no entiendo nada. Y sobre todo, también me preocupa mucho que haya determinados políticos, me da igual de un lado que de otro, tal, que tengan que hacer siempre una gracieta. Sí. No, pero hay gracietas que la gente se ríe, y otras que ofenden, claro, o que no gustan, claro, o mal gusto. Pero ¿por qué tienes que estar siempre para quedarte como que eres tú un hombre ingenioso, con capacidad de no sé cuánto de minas? Pues mira, pues no, pues ¿qué le parece? Pues sí, si le está poniendo cara de Pilar Alegría, se le pondrá, pero... Bueno, y María Jesús Montero enseguida, por supuesto, ha contestado en los medios, etcétera. Yo creo que no es que haya intentado ser gracioso, es que le ha faltado recursos. Él sabía que se metía en un jardín, pero no ha encontrado un recurso para escaparse. Hombre, le queda un recurso, le queda una esperanza. A él sí le va a quedar peor cara que a Moreno Bonilla. Bueno, sí, todo hace indicar. Venga, pues vamos a hablar ya de las caras que se le van a quedar a unos y a otros. No se le quedó, por cierto, muy buena cara al señor Azcón la noche. No, no se le quedó, no se le quedó. Ganó las elecciones, pero ahí las expectativas, que decía antes Nacho, no fueron las esperadas. Ignacio Fernández vota en Andalucía, entonces voy a empezar con él, porque, en fin, él va a votar ese 17 de mayo. ¿Crees que le va a salir bien la jugada a Moreno Bonilla? No es un adelanto electoral, pero es verdad que sí ha sido una sorpresa para todos sus contrincantes. De hecho, vemos a la izquierda del PSOE, que es que ni siquiera saben todavía cómo se van a presentar. Vox no tiene candidato tampoco. Yo, que estoy mucho en Andalucía, no veo ambiente de mucho cambio allí. No se nota en el ambiente una sensación de inestabilidad y, de hecho, todo el proceso está siendo de lo más natural. Se habla de que se han adelantado las elecciones muy poco tiempo, es decir, son fechas muy contadas prácticamente. Sí, es un adelanto técnico. Tienen lugar, es un adelanto técnico. Por otro lado, yo veo que el Partido Popular no es que ganara las elecciones hace 3 legislaturas, es que ha venido consolidando un modelo, ¿no? Le pasó también al Partido Socialista, que tuvo un modelo durante mucho tiempo y ese modelo fue vigente. Luego Andalucía en este caso también tiene un factor, yo creo que a favor del gobierno, es que la situación económica es muy confortable, porque se ha reducido sustancialmente el paro y esas bolsas de pobreza que había históricamente en Andalucía. Pero estamos hablando que Andalucía tiene mayoría absoluta, el Partido Popular. ¿Tú crees que se puede reeditar ese resultado? Y lo dices tú, además, que estás en Almería, donde Vox tiene un poder casi, en fin, mayor que en otras provincias, ¿no? Yo creo que no es fácil saberlo, porque efectivamente al final la mayoría absoluta va a depender de factores que quizás se nos puedan escapar y evidentemente hay un deterioro, esto de la sanidad, que duda cabe que puede tener una cierta relevancia al final, aunque también conocemos otras campañas de Moreno Bonilla con manifestaciones muy potentes sanitarias que luego tuvieron un efecto cero en el resultado final. No sé si va a tener o no mayoría absoluta, lo que no veo tampoco es ambiente de cambio. Y sí que veo, por el contrario, que a Vox le puede pasar lo que ya le pasó en Castilla y León el otro día, y es que Vox ya tuvo un muy buen resultado en su momento en Andalucía, tuvo una experiencia de gobierno, una experiencia fallida, y por tanto Vox estaría ya de vuelta en Andalucía, que sería... Y luego, claro, el problema que tiene la izquierda, es decir, la izquierda del PSOE no suma mucho, entonces esa desarticulación también puede ser un inconveniente. Y por decirlo todo, bueno, yo ahí tengo que hacer un matiz. El señor Maillo no es un cualquiera. No, dentro claro de la izquierda no han tenido candidatos, digamos, con ese perfil y con ese poder que tiene Antonio Maillo en Izquierda Unida, ¿no? Pero tampoco, José, sería tanto cuestión de personas, sino de dispersión del voto, ¿no? Que al final las distintas opciones, si son incapaces de ponerse de acuerdo, sumarán peor. Y luego hay un factor muy importante que no debemos tener en cuenta. La señora Montero es la ministra del Gobierno de las concesiones a Cataluña. Y esto es especialmente lesivo en Andalucía, donde siempre ha habido una sensación muy fuerte de agravio. Y si a eso le sumamos otro asunto que tú has suscitado antes y del que me gustaría, si luego tenemos un rato, debatir, que creo que es el gran debe de María Jesús Montero, que es la no deflactación del IRPF a los ciudadanos, es decir, que los ciudadanos salimos de este mandato mucho más pobres de lo que entramos, del mandato de Montero, pues esa suma en su conjunto yo creo que no sería la mejor de las candidatas. Es decir, poner al frente de la candidatura a la ministra de Hacienda, que más ha subido los impuestos de largo en España en los últimos tiempos y que además ha hecho mayores tentativas de hacer las cesiones a Cataluña, pues sería especialmente dificultoso. Pero vamos, uno de Palencia, viéndolo en Andalucía, no veo mucho cambio. No me parece que haya en este momento una
situación de cambio realmente... ¿Cómo lo veis el resto? ¿Le puede penalizar ser la ministra más sanchista? ¿Le puede penalizar ese modelo de financiación autonómica que no se ha aprobado, pero que sí conocemos que quiere o trata una financiación singular para Cataluña? ¿Se le puede penalizar que todavía, después de 7 años, no haya sido capaz de aprobar unos presupuestos? Depende de qué entendamos por penalizar, claro, porque es están en el suelo, más suelo de la historia en Andalucía, el Partido Socialista. Entonces, que vaya a bajar más, a mí me parece... Bueno, es que hay muchos analistas que dicen que va a obtener el peor resultado del PSOE en Andalucía. A mí eso, sinceramente, me parece complicado, y más teniendo en cuenta cómo se ha visto en Castilla y León, el no a la guerra está atrayendo voto de la izquierda hacia el Partido Socialista. A lo mejor no excesivo número de votos, pero atrayendo voto. A mí hay cosas que me sorprenden de estas elecciones. Por ejemplo, que la gente esté sorprendida que las elecciones sean el 17 de mayo. Porque si recordáis la entrevista de Moreno Bonilla en El Hormiguero, vamos a hablar claramente, en el programa de máxima audiencia de televisión, él ya dijo que iba a buscar una fecha en la que no coincidiera ni con las fiestas, ni con el viaje del Papa, y en algunos digitales ya se publicó que era la fecha... Solo en Andalucía, además. En Andalucía, que solo había ese hueco. Solo había ese hueco. O sea que, ¿por qué pilla a todo el mundo sorprendido que es el 17 de mayo? Claro. Yo no soy capaz de entenderlo muy bien, ¿eh? Yo tampoco, ni las elucubraciones que se están haciendo de que si a no sé cuánto les va a favorecer al otro, yo eso desde luego... No. Y luego Pero Luismi, ¿tú cómo ves a María Jesús Montero? Que la tenemos ahí en pantalla. Vamos a ver. Efectivamente, no hay presupuestos, pero tiene la culpa ella solo. Bueno, es la ministra de Claro, Hacienda, es la responsable de... Perdona, ¿cuántos años lleva en Castilla y León sin presupuestos y ganó más votos en las pasadas elecciones Mañueco? Bueno, pero no, quiero decir, por lo menos en Castilla y León no tenemos los presupuestos, o no teníamos los presupuestos heredados de la legislatura anterior. Pero cosa bueno, que el vamos a ver, sí. pero ¿cuántas veces, 6 veces ha prorrogado, me parece, Mañueco, los últimos años, los presupuestos? ¿Eso le pasó factura? No, lo analizamos nosotros y por ahí, pero en el común de los mortales que hay aquí, en eso, pues poco. Otra cosa que habéis dicho como defecto de María Jesús Montero, la financiación autonómica. Por Dios, pero si llevamos desde el 2013 o por ahí sin moverla, si el último se hizo en el gobierno de Zapatero y hubo unas protestas de todo tal, y llevamos desde entonces sin financiación autonómica. Y aquí lo hemos hablado más veces y yo he dicho lo mismo, no va a haber financiación autonómica en muchos siglos, porque no se ponen de acuerdo ni dentro de los mismos partidos. Lo que pide el problema, Luismi, fíjate, creo que son otra vez, volvemos al origen, las expectativas. María Jesús Montero lleva anunciando que va a haber presupuestos, no sé si son 8 o 10 veces en las últimas semanas. También ella ratificó que iba a haber un modelo de financiación autonómica antes de que terminara el año. Como todos, y no y está presentando, ha presentado Feijóo un proyecto y ahí está, y aquí se presentaron presupuestos a bombo y platillo sin haberlos entregado a las Cortes. Pero aquí no ha habido una legislatura entera sin presupuestos. Es No, verdad ha que se habido han más, prorrogado. aquí ha habido más. Entera no. Esta legislatura no hemos estado toda la legislatura sin presupuestos. Estamos diciendo que aquí se han prorrogado los presupuestos y eso no ha pasado factura. Y en otros sitios ha pasado exactamente igual. Es decir, eso de que no se prorrogan, de que no sé cuánto, al común de los mortales, muchas de las cosas que discutimos aquí... Una cosa es que eso no llega a la gente y otra cosa es que justifiquemos que no pasa nada. Yo no estoy justificando. Claro, quiero decir, no está bien estoy justificando. que el actual gobierno tenga unos presupuestos pactados con Podemos. O sea, pactados con Podemos. En Castilla y León, que yo sepa, hubo unos presupuestos con PP y Vox, si no recuerdo mal. Pero yo no creo que es absurdo comparar. Estamos hablando de María Jesús Montero. Si yo no estoy comparando, estoy diciendo simplemente que lo que se está diciendo es que si no ha sido capaz de hacer los presupuestos, que no es cuestión solamente de ella, es el gobierno. No, pero yo creo que... Y además, la otra razón es, si se presentan los presupuestos y no van a pasar por el Congreso, los van a echar para atrás, pues estaríamos entonces criticando eso. ¿Para qué se ha presentado? Error. La obligación, Luismi, es presentarlos. Claro. Es la obligación constitucional. Claro. Una vez presentado... Pero todos, no debatirlo. solamente el Gobierno central. Sí, pero todos. Déjame que yo te diga. Comprenderás que no es lo mismo que un gobierno autonómico no presente presupuestos a que no lo haga el gobierno central, que es el que recoge todo el esquema del resto de los presupuestos. Bueno, en cuanto a incumplimientos da igual, Nacho. Punto dos. Lo que no puedes estar todo el rato diciendo mañana los presento, y nunca hay tiempo para presentarlos. Pero no vamos a eso. Déjame que diga una cosa más. Es lo que más lesivo me parece para los ciudadanos. María Jesús Montero ha disfrutado del entorno recaudatorio más favorable de la historia de la democracia. España recauda más dinero que nunca jamás ha recaudado. ¿Por qué? En parte porque
hemos experimentado, y esto no lo digo yo, lo dicen los expertos, yo es lo que he leído y creo que es contrastado y todos lo sabemos, hemos experimentado importantes crecimientos salariales, no tan importantes como los crecimientos de los precios, pero las bandas del IRPF no se han deflactado. Es decir, la gente gana más, le cuesta mucho más vivir y, sin embargo, paga más impuestos. Y esto que se ha pedido por activa y por pasiva nunca lo ha revisado la señora Montero. Y esto es algo que los ciudadanos sienten. Es decir, los ciudadanos sienten que la inflación es uno de sus grandes problemas en el día a día. Y la responsable de la inflación en España, de la economía, en cierta medida es la recaudación fiscal. Y esto, lo quieras o no, lo tiene que resolver el Gobierno central. Lo acaba de hacer. Acaba de reducir dos impuestos importantes, el de hidrocarburos y el IVA, para solventar... Pero cosa que no han hecho las comunidades autónomas, que tienen posibilidades... Y termino, Luis, ¿y por qué no lo hicieron con el IRPF? No digo legislativa, digo, hombre, Asturias y no sé cuál ha sido la otra, Baleares me parece, ya han reducido, por el tema de la guerra de Irán, ya han aplicado medidas correctoras. Aquí no se ha hecho. Y hay que recordarle a la gente también que el 60% de los impuestos del combustible van a las comunidades autónomas. Quiero recordar, Luismi, que un gobierno en funciones no puede tomar ese tipo de medidas. Solo puede tramitar asuntos... podrían hacerlo. Pero igual, si no estamos hablando hoy de Mañueco, luego hablamos si quieres de Mañueco, pero ahora estamos hablando de Montero. Si no estoy hablando de Mañueco, Montero es la que no deflactó. Los gobiernos... Montero es la que empobreció al contribuyente. Yo lo que estoy diciendo español. desde hace mucho tiempo que vengo aquí es que cuando se hacen críticas lógicas, razonadas, todo lo que quieras, se aplique el mismo nivel. Se aplica a todos por el mismo rasero, porque me parece que hay siempre al Gobierno central leña al manzano. Lo que dijo el otro día el Marc Giró, me parece, en una entrevista de estar en televisión, que se armó la de Dios. Dice, claro, aquí dais no sé cuánto, pero a Ayuso no le decís nada. Pues yo lo que estoy diciendo es igual, tú puedes hacer esa crítica, podemos hacer las críticas que quieras a todo, pero vamos a aplicar el mismo rasero a todos. Bueno, pues yo te digo porque aquí parece que estamos en buenos que la única potestad, los buenos son... La única potestad de deflactar el IRPF lo tiene el Gobierno central. Y se le ha pedido por activa y por pasiva al Gobierno que modifique las cuotas. Es decir, aquí cualquier hijo de vecino que tenga un sueldo normal paga muchísimo dinero. Aquí hay comunidades autónomas como la vasca, por ejemplo, que están modificando los planes de pensiones en beneficio del contribuyente. No se puede comparar con ninguno. No, pero perdóname decir, aquí a favor del contribuyente, en esta etapa de Montero, que es doctora en medicina, y es la ministra de Hacienda, en esta etapa de Montero al contribuyente le ha supuesto un quebranto real de su economía. La gente es más pobre. Yo creo que no. A pesar de que las empresas pagan mucho más por sustentar los salarios. Y este es el principal debe de esta señora que ahora dice que va a arreglar la sanidad andaluza, cuando ya lo podía haber arreglado durante los 40 años que ha estado el Gobierno. A mí lo que me llama mucho la atención es que en estos momentos en la macroeconomía haya más gente trabajando que nunca, estemos creciendo más que ningún país europeo y tal, y sin embargo, según vosotros, estamos peor que nunca. Yo digo eso. Según nosotros no, según todos los índices de pobreza. No, todos no. Digo que la gente tiene más problemas que nunca llegar a fin de mes, Luismi. Y esto no es una opinión, esto es una realidad. Bueno, aquí hay opiniones para todos, Luismi. Aquí todo el mundo dice lo que le da la gana y con auténtica libertad. Te digo, hombre, porque reprochas que aquí solo uno es una... Aquí viene gente de todo tipo y pelaje y de todo tipo de ideología, lo cual es para mí una maravilla. Hemos hablado todos. Quiero preguntarte, Juan Pablo o Monse. Bueno, yo no sé si esto es un anticipo, se está hablando mucho en las últimas horas, un anticipo de las elecciones generales. De hecho, hay gente que hace similitudes entre el perfil de Moreno Bonilla y el perfil de Feijóo y el de María Jesús Montero y Pedro Sánchez. Yo creo que hay bastantes diferencias, pero bueno. ¿Se puede hacer esa lectura de lo que ocurra ese domingo de mayo? Más que en otras, digamos, más que en otras elecciones. León, no más que en Aragón, no más que en Extremadura, yo creo que no, van a ser una situación similar. ¿Va a haber adelanto electoral? Las elecciones serán cuando lo venga a Pedro Sánchez. Bueno, ya no creo que terminaba el plazo hoy. Terminaba hoy, sí. Y ese superdomingo no se va a poder celebrar. Y si Pedro Sánchez puede, acabará perfectamente el mandato. Y eso yo lo tengo clarísimo, vamos. Yo sigo lo mismo. Eso del superdomingo, ¿quién lo habló? Los medios de comunicación. Es que volvemos a lo mismo, nos inventamos. En concreto, me atrevería a decirte qué medio de comunicación fue el diario El Mundo, portada nacional de un domingo. Bueno. Además, sí. Lo conozco bastante bien ese mundo. Bueno, quiero decir que... Bueno, entonces, cuando fui... No culpes al mensajero, pues a lo mejor yo no culpo tenía fuentes suficientes para decir, porque hablaría con varias comunidades o con los partidos para decir eso. Yo creo que las cosas no se inventan. ¿Cómo que no? No, hombre, no. ¿Cómo que no? Yo por lo menos creo que El Mundo, el diario El Mundo, no se inventa una portada un domingo.
¿Tendría información suficiente como para decir eso? No. Y además sé quién lo escribió, no quiero ahora decirlo, pero sé quién lo escribió, porque además es conozco colaborador de esta casa en Madrid. Conozco al director que es hijo de un íntimo amigo mío de un pueblo de Zamora. O sea que también conozco un poco el percal y estuve, te recuerdo, 2 años bueno, pues no hay libertad de expresión en este programa, claro. Los medios de comunicación mienten, hoy Oye, Miguel perdona, de Dios está... no he dicho nada de eso, ni que no haya libertad de expresión, al revés, y que los medios mienten tampoco lo he dicho. He dicho simplemente que bueno, y todo el mundo lo sabemos, coño. No, yo no sé, ¿de qué hablas? Sí. ¿De qué hablas? De que hay portadas como las que tú has dicho, que para mí son un invento con muy poquita posibilidad de que sea verdad. Y de esas hay muchas. Bueno, en ABC no, ¿verdad? No. Bueno. Hay que prestar mucha atención a los matices. ¿A los matices. A veces una coma, unas comillas, todo eso cambia mucho lo que se quiere decir o lo que se lee. Yo recuerdo, no recuerdo el título ahora mismo, pero algo así como que el PP se plantea un superdomingo electoral para que todas las comunidades... Se plantea. Bueno, sí, darlo por hecho no creo que es el titular. Bueno. Sí. Simplemente un apunte más por traer una cosa que tenía anotada y que no quiero que se me olvide. Una vez más, es de lamentar que en España no tengamos una armonización electoral suficientemente moderna. Y una de las modernidades sería la armonización de los procesos electorales autonómicos. No puede ser. Es un coñazo tener un país de esta envergadura y con esta debilidad... Pero eso que dices, impediría un adelanto electoral, lo que pasa, claro. Tendrían que ser las elecciones... Se anticipan las elecciones, es lo que ocurre, que luego van todas descabalgadas. José, las municipales. Las municipales son el ejemplo para mí característico. Van a día cierto y el alcalde se elige a día cierto. Y si ese día no hay alcalde, se repite en 40 días más tarde y se acabó. Que está bien, es decir, que cada cual decida el momento en que le viene bien. En el caso de las autonómicas, por ejemplo, es complicado por lo que dice José Luis. No, sí, y si tiene que haber un adelanto electoral, que es lo que nos ha pasado, por ejemplo, en Castilla y León, que íbamos siempre bien acompasados con las municipales, con el resto de autonomías, y ya nos hemos salido un poco de lo que había para todos. Sería lo más lógico. Dentro de año y medio van a tener que volver a votar. Claro, si es que eso pasa como con la financiación autonómica, que no se pondrán de acuerdo en la vida. En la vida, o igual que la modificación de la ley electoral, pero sería deseable, por decir alguna tontería. Vamos a ponernos en la cabeza de Pedro Sánchez, que estará ahora mismo con su organigrama, quitando, poniendo, a ver a qué ministro, a ver qué cartera, a ver qué... Eso también lo tiene ya cerrado. ¿Qué prevés, Juan Pablo, que vaya a ocurrir? Solo, según dice... Tapar esos huecos, las carteras vacías... Tapar el hueco y poco más. Poco más. Poco más. Yo no creo que vaya a haber mucho más. Con un ministro cuerpo, quizá, ocupando ese... Vamos a ver, yo creo que Pedro Sánchez lo tiene clarísimo, y que no se lo ha dicho... Debe ser mujer, la vicepresidenta primera. Debe ser mujer. Es decir, Además, ha dicho María Jesús Montero hoy que ella ha sido la mujer con más poder de toda la democracia. Yo creo que Pedro lo tiene clarísimo, pero todavía no se lo ha dicho a Sánchez Castejón, para que no lo sepa, nadie. O sea, él lo tiene clarísimo, pero no se lo ha dicho a su otro yo. A su otro yo. Bien, claro, dice, oye, de aquí... Estoy convencido. Esta es la... No sé, eso solo lo sabe él. Y además, todas las elucubraciones, pues hay que llenar páginas también. Es decir, Carlos Cuerpo no sé qué, la segunda de a bordo de María Jesús Montero, la no sé quién, ya veremos después cuando aparezca. Hay que llenar páginas, pero que nos estás dejando a los caballos. Que tengo mucha experiencia. Que tú eres hombre de radio, de tele y de prensa también, claro, que empezaste, claro, no te parece olvides. que estuvieras hablando del fichaje de Mbappé por el Real Madrid. Claro, pues exactamente. Y hay veces que dices, años llenando páginas hasta que claro. Bueno, Monse, quiero preguntarte... Me recuerda siempre de eso lo que decía, contaba una anécdota genial José Luis Parra, que esto no lo conocería, yo sí, y que cuando trabajaban en Libertad, y dice que le había dicho pensó que era vasallo, y le dijo a alguien, dice, oye, hazme una pieza que hay que llenar sobre el Perú, dice, joder, con esos datos solo puedo hacerte 5 folios. Pues eso pasa algunas veces en la prensa, ¿eh? Un histórico periodista vallisoletano, José Luis. Monse, ayúdame, que eres de prensa, y estoy aquí, me siento solo, me siento solo. Cuento otra anécdota de prensa, luego si me dejas. Venga, ahora te dejo. Porque claro, estamos hablando, las elecciones son el 17 de mayo, perdón. El 3 de mayo es el plazo máximo para que en Aragón haya investidura Azcón, si no tendría que repetir elecciones, y el 4 de mayo en el caso de Extremadura. Es decir, Monse, que si de alguna forma esto puede complicar o puede entorpecer alguna comunidad autónoma, sería Castilla y León. No sé cómo, pero bueno, ahora empiezan las negociaciones aquí, enseguida hablaremos de cómo ves ese encuentro mañana de Mañueco con Carlos Pollán, pero claro, se ha colado Andalucía de por medio. Sí, yo creo que va a afectar, por supuesto, estamos en un escenario distinto y ahora
pues no nos vamos a engañar, los partidos políticos, los dos partidos políticos que se tienen que sentar y que están llamados a entenderse o no entenderse. ¿Habrá un enfriamiento, digamos, o un echar Una para contención, atrás? yo creo que una contención. Y en este caso igual a quien más le interesa esa contención es al Partido Popular, curiosamente. Antes parecía que era Vox y ahora puede ser al Partido Popular, que igual le interesa llegar a las elecciones de Andalucía diciendo por culpa de estos señores no hemos llegado a un acuerdo, miren lo que pasa si votan a Vox. Entonces, desde luego que va a influir y que va a mediatizar en estas negociaciones que comienzan mañana, yo creo que sí, por supuesto. Se nos abre un escenario nuevo y a sumar a todo lo que ya veníamos arrastrando, que arrastramos Extremadura, arrastramos Aragón y ahora también Andalucía, claro. Nacho, ¿cómo lo ves? Ya ocurrió en las anteriores elecciones autonómicas de Andalucía, si os acordáis, que se dijo que a Vox le había penalizado, ¿os acordáis?, la actitud de Vox en Castilla y León. Y se llegó a decir que su resultado fue peor del que esperaban y Moreno Bonilla consiguió la mayoría absoluta porque lo que había hecho Vox en ese momento en Castilla y León era un poco dilutivo. Ya veremos, porque en Castilla y León Vox ha recibido un pequeño toque de atención. No violentéis mucho vuestras expectativas porque eso puede suponer que os estéis colocando en el techo. No vaya a ser cosa de que ahora vuelvan a ejercer un papel obstruccionista, como los malos defensas, y de repente esto se constituya en un electorado presuntamente votante de Vox en Andalucía en una remora para votarles, como para decir que no es práctico votar a Vox porque si votas a Vox no consigues gobierno, consigues líos. Entonces yo creo que ahí tienen que jugar un papel difícil. Y luego parece claro, Vox yo creo que en Andalucía no son alternativa ni de gobierno ni de pacto, porque si a Bonilla le faltan 1, 2, 3 o 4, le podrían faltar como mucho, él podría gobernar confortablemente en esa especie de minoría sin necesidad de meter a Vox en el gobierno. Por tanto, yo que Vox no andaría haciendo mucho el tonto con esto porque llevamos 6 meses sin gobierno en Extremadura, que son 2 provincias, 2 diputaciones, pero es un gobierno autonómico. En Castilla y León, y luego claro, es que estamos en una guerra y vamos a tener que empezar a mirar medidas de cara a un medio plazo, suben los tipos de interés, a ver qué pasa con la recaudación, las empresas tienen dificultades. Yo no jugaría mucho ahora con eso. Igual Vox toma un riesgo que le puede penalizar, pienso. Yo creo que aquí no va a haber problemas para que al final pactarán. Ahora, ¿en qué condiciones? ¿Cómo va a evolucionar durante los próximos meses o semanas? Hay que tener en cuenta también otra cosa, Están apareciendo muchas noticias sobre problemas internos muy gordos de Vox. Y eso la gente... Te me estás adelantando, Luzmi. De eso vamos a hablar enseguida. Bueno, ya, pero... Pero sí, pero te voy a dar la palabra, no te preocupes. No, si no me reproches nada. No, joder. Pero vámonos a la publicidad. Déjame que nos vayamos a publicidad y enseguida volvemos para hablar de Carlos Pollán Mañueco y también de la crisis de Vox. Enseguida volvemos. Bueno, mañana, como comentábamos antes, es un día clave para medir la sintonía real entre el presidente en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, y el candidato de Vox, Carlos Pollán. Se verán por primera vez para hablar de un posible pacto que permita la investidura de Mañueco y, a su vez, formar gobierno con Vox dentro o fuera de la Junta. Lo que está claro es que en este momento de negociaciones a 3 bandas, Castilla y León, Aragón y Extremadura, el PP quiere rebajar la tensión y evitar cargar las tintas contra quien podría convertirse en su socio. Laura, ayer quedó meridianamente claro durante la entrevista aquí en Cuestión de Prioridades con Miguel Tellado. Sí, porque el secretario general del Partido Popular evitó meterse contra Vox, al menos en este momento, con las negociaciones en marcha. El PP tiene muchos más puntos de coincidencia con Vox que sin duda con el Partido Socialista. Eso no quiere decir que pensemos lo mismo sobre todas las cuestiones. Y ahora lo que toca es llegar a acuerdos de gobierno sin que el PP renuncie a lo que es y sin que Vox le imponga al PP lo que tiene que pensar. Somos la fuerza mayoritaria en todos los parlamentos autonómicos en los que se han celebrado elecciones y creo que tenemos que ser capaces de llegar a acuerdos en todo aquello que nos une. Respeto profundamente a Vox y respeto profundamente a los votantes de Vox. Y, por lo tanto, a mí no me toca entrometerme en las cuestiones internas de Vox, que son, como digo, internas y de Vox. Pues desde Vox piden una vez más discreción, no quieren que trascienda nada de los contactos con los populares en las diferentes comunidades autónomas y mucho menos que el debate se traslade a los medios de comunicación. Eso sí, a su vez, acusan al Partido Popular a nivel nacional de poner zancadillas en estos acuerdos. Le pediríamos al Partido Popular que sea discreto y que trabaje con seriedad y que lo que nos tenga que comunicar en cuanto a las negociaciones nos lo comunique a nosotros,
que pueden hacerlo perfectamente y no a través de ningún plato de televisión. Sería lo deseable y es lo lógico, ¿no? Por lo menos así entendemos nosotros las negociaciones. Si afectan o no, nosotros no es que vayamos siquiera región a región, es que vamos medida a medida. Cada región tiene unas necesidades, los resultados son distintos en las distintas regiones y vamos medida a medida y acuerdo a acuerdo, con garantías y con plazos de cumplimiento. Y mientras todos ven factible un acuerdo entre PP y Vox, aunque aún no se conoce en qué términos, el que va a contracorriente es él, Carlos Martínez. Insiste una vez más en que ve difícil las negociaciones y está seguro de que se repetirán elecciones. De hecho, está tan seguro que dice que no va a reservar vacaciones para este verano. Si hubiera pacto PP-Vox a nivel nacional, entrarían en un ticket las 3 comunidades autónomas, de una forma rápida e indolora para intentar olvidarlo y poder generar una confrontación electoral sobre un mismo espacio, ¿no?, en las elecciones generales y en las municipales. Eso que es la aspiración máxima de Feijóo, Abascal está entendiendo que es una trampa, ¿no?, para él. Y por tanto, yo lo que estoy viendo aquí, ¿cómo te resumo? Yo veo una repetición electoral en Castilla y León. Bueno, los que siguen a la gresca son los purgados de Vox contra la dirección nacional del partido por la falta de transparencia en su contabilidad. Tras la denuncia de alguno de ellos, como Juan García Gallardo, que llegó a decir que su partido pagó a la consultora de los 2 asesores más cercanos a Abascal elevadas cantidades de dinero, entre ellos a la mujer del líder de Vox. Hoy esta formación ha enviado un comunicado desmintiendo todas estas informaciones y también lo ha hecho su portavoz. Sí, ha sido Pepa Millán la que intenta quitar hierro al asunto. Dice no entender la polémica, defiende que los pagos son normales y que no hay irregularidades. Bueno, no es que estemos dispuestos a enseñarla o no, es que esas cuentas ya están auditadas por una auditoría externa y por el Tribunal de Cuentas. Entonces no sabemos muy bien dónde está la noticia, que un partido político contrata los servicios de una consultora para la prestación de servicios, valga la redundancia, en materia de asesoramiento político, pues como cualquier otro partido. Es que no sabemos muy bien dónde está la noticia, pero aquí la realidad es que lo que le preocupa al resto de partidos es que Vox es un partido que está cosechando los mejores éxitos con menos recursos y con más esfuerzo que nadie. Y eso el Partido Popular y el Partido Socialista pues no lo pueden permitir. Venga, Luismi, que te voy a dejar con la palabra en la boca. ¿Ves que esto vaya a ir a más, esta crisis de Vox? ¿Esto le está debilitando a Santiago Abascal, a su liderazgo? Yo creo que va a ir a más. Va a ir a más cuando empiezan estos problemas internos en los partidos, y sobre todo en un partido como Vox, que nace no hace mucho, que crece de una manera últimamente bastante desorbitada, y hay ejemplos en España, desde Ciudadanos, Podemos, hasta UPyD, es decir, que luego empiezan a surgir conflictos internos, y yo creo que en el caso de Vox hay muchas, como dicen los pueblos, muchas coqueras, hay mucho coco por ahí metido, y encima lo están sacando algunos de los que fueron fundadores y gente muy importante en el partido. ¿Por qué no lo denunciaron antes? Esa es la pregunta que puede quedar en el aire, pero ahora mismo lo que está haciendo Ortega Smith, lo que está haciendo Espinosa de los Monteros, en fin, todos estos. Bueno, Juan García Gallardo, que vemos en imagen, grupo, sí, ha sido el que más, o al menos el que las denuncias han sido, digamos, más importantes y más graves. Después de su maravilloso paso por la Junta de Castilla y León, pues hombre, tenía que destacar en algo. Estas cosas siempre estallan por el fuego ex amigo. El amigo que se encuentra, bueno, pues... Fuego amigo. Sí, bueno, dejémoslo en fuego amigo. Curiosamente, las palabras de la portavoz es que me suenan, esto es, como diría un cursi, un déjà vu. O sea, ¿cuántas veces habéis oído decir al PP con la Gürtel, al Partido Socialista en algunos de los otros casos? Pero Vox no quería hacer eso, Vox venía a cambiar esas cosas. No son casta, como decía Nuestras cuestas Podemos. Están auditadas de manera externa y por el Tribunal de Cuentas y no hay ningún problema. ¿Cuántas veces lo hemos oído decir eso? Bueno, pues ya veremos a ver lo que sucede, efectivamente. Bueno, a mí me parece de todos modos... Ese no es un buen argumento para defenderte. No. Siempre que lo hemos oído, has acabado en la trena. Sí, es verdad. Me parece, Juanpa, que no han pasado tantas lunas entre qué cara se le está poniendo a García Gallardo de vicepresidente, que era lo más, en la gestión lo más, y el momento presente en que García Gallardo ha dicho que de Vox puede que únicamente quede el plan de pensiones de Abascal. Entonces, claro, es que han pasado 4 años, no ha pasado tanto. Este desamor tan brutal, tan extraordinario,
pone de manifiesto que hay una carencia básica. Es decir, yo creo que Vox tiene, como le pasa a los partidos así un poco extremos, un componente de fanatismo importante en algunas de sus facetas, hace que la gente no lo vea, pero claro, es decir, aquí están pasando cosas muy severas. Es que los fundadores se están yendo dando portazos. Y es que además, bueno, se están pidiendo congresos extraordinarios, se están surgiendo plataformas alternativas. Es decir, yo creo que Vox tiene en este momento un problema muy severo de reputación ante la opinión pública. Sí, pero querellas, a día de hoy, nadie ha presentado ninguna. Que yo también... Y creo que los telespectadores también lo dirán. ¿Por qué Juan García Gallardo ahora habla y ¿por qué no lo dijo antes? En su día, ni siquiera públicamente, que cuando estaba más o menos fuera, que todos sabíamos también que se cuando estaba todavía yendo, estaba dentro, le hecho referencia. ¿Por qué Espinosa de los Monteros también? ¿Por qué Ortega Smith? Bueno, Ortega Smith, claro, lo acaban de expulsar y él se mantiene férreo a la portavocía del Ayuntamiento de Madrid. Pero yo creo que estas cosas hay que hacerlas también en tiempo y en forma. Bueno, otra cosa es que tú tengas la verdad de los hechos, pero no tengas la verdad jurídica, no puedas ir a un juzgado, no tengas las pruebas para ir a un juzgado. Exactamente. Y luego hay otro... Juan García Gallardo es abogado y sabe de esto, ¿eh? Por o sea eso. que... Y luego hay otra faceta importante, yo creo que eso se ha reiterado en la campaña de Castilla y León. Cuando uno aspira a gestionar, tiene que gestionar. Y si no puedes gestionar ni tu propio partido, es difícil que luego obtengas verdaderamente convalidaciones para gestionar instituciones. Vox todavía ha gestionado muy poquitas instituciones, grandes ayuntamientos, y está gestionando diputaciones, pero comunidades autónomas todavía no. Entonces todavía tienen que demostrar que una cosa es predicar y otra dar trigo. Y donde gestionan todo hay una cosa... como el Ayuntamiento de Valladolid y el Ayuntamiento de Burgos, hemos visto lo que ha pasado en estas elecciones. Que las únicas dos provincias donde ha subido en escaños el Partido Popular han sido en Valladolid y en Burgos. Precisamente. Bueno, vamos a ver qué piensan nuestros contertulios hoy sobre lo que va a pasar mañana, ese primer encuentro entre Alfonso Fernández Mañueco, presidente en funciones, candidato del PP, y Carlos Pollán, candidato de Vox. Monse, ¿crees que van a marcar distancias o vamos a ver ya desde el primer momento un acercamiento porque están condenados a entenderse? No, desde el primer momento no, al contrario. Mañana marcarán distancias, mañana va a ser un poquito una especie de tanteo, de aproximación y de dejar cada uno bien claro qué es lo que quiere y cuál es su posición. Nosotros publicábamos que precisamente ha habido estos días ese cruce de cartas, por decirlo de alguna forma. Mañueco enviaba una carta a todos los grupos parlamentarios, todos los partidos que han conseguido representación parlamentaria, invitándoles a la reunión de mañana miércoles y el jueves. En términos, yo he ganado las elecciones, yo he conseguido 54.000 votos más, por lo tanto yo estoy legitimado para poner las bases de cualquier acuerdo que quiera salir adelante para un posible... Para que lo que se hable a partir de ahora sea bajo el programa del Partido Popular. Exactamente, yo marco la pauta, va a ser bajo mi programa electoral, para entendernos claramente. Eso lo dijo Mañueco la semana pasada cuando envió las cartas. Le respondió Pollán y Pollán le respondió: sí, has ganado las elecciones, pero me necesitas. Es así de sencillo. Por lo tanto, vamos a dejar las cosas claras. Las has ganado, sí. ¿Quieres negociar con tus principios y tu programa? Sí, pero me necesitas. Por lo tanto, yo tengo también mucho que decir. Y con esos planteamientos van mañana a la reunión, que es la primera, por cierto. Sí, es la primera. Y que es la primera, y mañana solo se reúne PP Vox. No es el partido que más representación tiene, que sería el PSOE, y el PSOE va el jueves los últimos. Con lo cual también está claro... Mañana van acompañados por la comisión de pactos, digamos, que ha creado cada uno de los partidos. Mañana es la primera reunión, por lo tanto, bueno, pues sí, van un poquito una especie de núcleo duro, digamos, no del todo, porque en este caso, por ejemplo, el portavoz de Vox no puede acudir por un problema personal estrictamente, y van a acudir pues, dos procuradores con fuerza del grupo parlamentario antiguo y que se supone que va a ser el nuevo también. Pero no va a haber elementos externos, quiero decir. Cuando digo externos, quiero decir no va a haber elementos de Madrid, de momento. Los habrá, por supuesto que les habrá, claro que les habrá. Con lo cual yo auguro que serán negociaciones muy largas, aunque tenemos ahí una fecha clave que es el 14 de abril. Claro, porque es que el 14 de abril, si no hay un acuerdo en torno a la presidencia de las Cortes, pues se lo puede quedar el PSOE. La constitución de las Cortes ese día. Eso, exactamente. Mesa de las Cortes, el reparto de poder. Se puede quedar la presidencia de las Cortes, se la puede quedar el PSOE perfectamente si consigue con sus 30 procuradores llevarse los 3 de Unión de la UPL y uno más.
que puede ser... Me extraña ese escenario muchísimo más. Pero extraña, por supuesto que sí, pero con la única abstención del PSOE podría ser, de Vox, con una abstención de Vox que dice, no quiero saber nada. Podría ser un escenario. Quiero decir que hay que llegar al 14 o debería llegar al 14. O me dais la vicepresidencia. Del gobierno. No, digo en las mesas de las Cortes, claro, con el... Bueno, veremos a ver qué ocurre, porque tanto en Extremadura como en Aragón el presidente es del Partido Popular. Sí, no sé si esto es una máxima que tienen que repetirse en cada uno de Pero aquí Vox parte con más fuerza que en Andalucía, que en Extremadura y en Aragón. Por lo tanto, va a querer imponer precisamente esa fuerza que lleva. Pero yo creo que las circunstancias han cambiado, Monse. Es decir, es verdad que hace 4 años Mañueco estaba un poco tente mientras cobro, el Partido Popular estaba descabezado, Vox venía con toda la fuerza del mundo y Mañueco firmó, y no firmó que mató a Manolete de casualidad para cerrar ese pacto. Ahora la situación es distinta. Ahora el que está un poco tente mientras cobro, por lo que estábamos comentando, es Vox. Él se encuentra más fuerte, ha conseguido sus mejores resultados no solo en votos y en escaños, o sea, en porcentaje, en votos y en escaños. O sea, es de las 3 veces que se ha presentado Mañueco es la vez que mejores resultados ha conseguido. Y ahora se encuentran ganadores. Ha sido un subidón también para la propia Génova, ¿no? Para el partido a nivel nacional. Claro. Ha frenado ese crecimiento de Vox que auguraban todas las encuestas, en parte por la campaña realizada por el Partido Popular, en parte porque, a diferencia de lo que pasó hace 4 años, esta vez, hace 4 años los restos perjudicaron al Partido Popular, esta vez los restos han perjudicado a Vox en casi todas las provincias, pero eso ya se sabía que iba a ser por un puñado de votos. Y en Andalucía puede pasar lo mismo. Por cierto, hablando antes, en una comunidad con 8 provincias, los restos pueden decidir escaños clave en un momento determinado. Entonces, yo creo que la situación va a cambiar. Pero sigue sin haber mayoría absoluta, ¿eh? Y yo creo que Pollán, en el fondo, lo sabe. Yo sobre la reunión de mañana es distinta. Creo que, yo la veo con bastante escepticismo, sobre todo porque nunca sabremos lo que pasa de verdad sino lo que nos cuenten. Con lo cual, claro, estamos hablando ya en la batalla del relato, como casi siempre. Es decir, a ver qué se discute allí de verdad y luego qué es lo que nos cuentan a la salida o el que quiera filtrar o el otro. Por lo tanto, yo creo que hay que verlo. Los periodistas no solemos contar la verdad, ¿eh? A veces acertamos, Luis Miguel. Yo sé que estás escéptico hoy, pero... No. Bueno, a lo mejor... Solemos contar la verdad, depende. Hay veces que sí y veces que medio pensionistas. No puedo ir. No. Bueno, quiero decirte, mañana hay una reunión en la que... Yo creo que un periodista no miente nunca. Jamás. Intencionadamente. Jamás. Vale. Exactamente. Otra cosa es que le mientan. Otra cosa es que le engañen. Otra cosa es que le mientan. Yo he conocido de todas las cosas. No volvamos al debate de antes. Quiero que enfoquemos el debate también en esas declaraciones que ha hecho Carlos Martínez, que desde la noche electoral insiste en que va a haber una repetición electoral en Castilla y León. Yo creo que es el único que lo piensa, pero bueno, es verdad que en política nunca sabes. A mí me parece que se equivoca en eso, que se equivoca y además bastante. Otra cosa es que lo lance a ver qué pasa. Pero vamos, yo creo pero es que lo lanza diariamente. Que mantenerlo y no enmendarlo. Bueno. Yo en el terreno de la especulación, sí, José, por hacer una aportación, yo creo que como en este caso el resultado del Partido Popular es más confortable respecto del de Vox hace 4 años, puede que a Mañueco sí le interesara recuperar la presidencia de las Cortes. Y en ese sentido igual no le importara. Le interesa. Yo creo que está muy no le importara agotar el calendario hasta el 14, aún es como que, Nacho, es muy importante. Es muy importante. Yo creo que además Mañueco se ha dado cuenta. Tenía que proponer a Silvia Clemente, hombre, que ya fue. Y luego hay una cosa que también hemos visto 20 segundos, que yo soy siempre el pesado con la misma historia de la economía, soy un coñazo. Ya lo hemos visto en Castilla y León, ya tuvimos una quiebra muy severa en el año 8-9, cuando a Juan Vicente Real le tocó hacer severísimas restricciones en la comunidad como consecuencia de la crisis internacional en la que estábamos. ¿Os acordáis que fue el Armagedón? Ahora estamos en una situación que puede ser muy mala. Entonces, ojalá en el trasfondo de estas negociaciones, los partidos que van a negociar tengan en cuenta que la ciudadanía puede verse en dificultades dentro de 2 o 3 o 4 meses, con importantes subidas de precio, con reducción de actividades económicas y con necesidad de hacer ajustes en la comunidad y hacerlos cuanto antes, es decir, no dejar el calendario pasar. Sé que esto que acabo de decir es un desideratum. Pero ahora vamos a hablar de la crisis económica también, que estamos ya y que no sabemos... Pero yo la culpa es de Pedro Sánchez. Quiero decirte una cosita. Permíteme, porque quiero que vayamos ahora a la que,
seguro es la imagen del día, o al menos la más dolorosa, sobre todo para las víctimas de ETA y sus familiares. El gobierno vasco ha dejado en semilibertad a Soledad Iparraguirre, alias Anboto, ex jefa de la banda terrorista, condenada a 647 años de prisión por 14 asesinatos y de los que solo ha cumplido 6 años en la cárcel. Es una de las más sanguinarias y en su currículum de asesinatos está el del comandante Cortizo, por ejemplo, en León en 1995, y también ordenó matar al rey Juan Carlos durante la inauguración del Museo Guggenheim en Bilbao. Ante este régimen de semilibertad que contempla el reglamento penitenciario, bueno, pues las víctimas se sienten desprotegidas y no entienden desde luego la decisión que ha tomado el gobierno vasco. Monse, siempre te pregunto a ti cuando hablamos de estos asuntos porque tú eres vasca, porque has vivido allí mucho tiempo. De Santurce, suelo decir. Bueno, de Santurce. Claro, el gobierno vasco se agarra ese artículo, el 100.2 del reglamento penitenciario, igual que hizo con Cherokee. Pero claro, esto casi parece una amnistía encubierta. Bueno, no nos lo parece, no lo parece, lo es, evidentemente. Es que yo estaba intentando leer y buscar argumentos para esto. Dices, en serio, 14 asesinatos y cumples 6 de cárcel. Yo no acabo de entenderlo, más allá de que al final pues es una medida política, podríamos decir, porque todos sabemos de dónde viene esto. Del traslado de los presos, de los acuerdos para conseguir apoyos suficientes en el Congreso de los Diputados, y el resultado es este. Entonces, bueno, ¿cómo van a estar las víctimas? Pero también digo lo que hemos comentado aquí alguna vez. Ojo, porque estas situaciones en el País Vasco se ven de otra forma. Ojo. Entonces, lo que para nosotros es una barbaridad, allí se ha normalizado. Allí se ha normalizado. Sí, se ha normalizado tanto que Bildu es la máxima favorita para ganar las próximas elecciones. Y ganándole por un lado y por otro al PNV. Entonces, ojo, eso es lo tremendo, que allí es una situación ya completamente normalizada, que se quiere pasar página y olvidarnos de todo lo que ha pasado. Y evidentemente pues no se puede olvidar los cientos de muertos y lo que ocurrió en su momento. ¿Y cómo vas a olvidar? Pues eso, que una señora en este caso, que ha matado, que tiene 14 asesinatos y todo lo lo porque no solo... Pero es que ella era jefa, además. Claro, exactamente, con lo cual... Exactamente, pero si es que yo... ¿Cuántos años? Ella ha ordenado matar a mucha gente, no solamente asesinado, si por sentencia era una barbaridad de años. Una 647 años. Exactamente. Entonces es algo que es incomprensible. Ni se puede... Yo creo que no se puede explicar ni acogiéndote al código ni el no código, por muy bien que esté ahí definido y te deje un pequeño resquicio. Tiene que hacer ahora unos trabajos o trabajar o hacer trabajos voluntarios. Bueno, pero la prueba es que ¿cuándo se produce esta situación de semilibertad? Cuando se produce ese traslado al País Vasco, claro. Y cuando al gobierno vasco le dan las competencias y prisiones. Que ha sido anteayer. Exactamente. Nacho. Además es que... En fin, hay otra cosa especialmente grave. Esta es una resolución administrativa y, por tanto, extrajudicial y, por tanto, no recurrible, porque se aplica un reglamento. Cualquier preso en España sometido a la vigilancia del juez de vigilancia penitenciaria tiene un reglamento distinto de estas personas. Y esta persona ha salido en libertad, porque lo ha dicho un alto cargo del gobierno vasco, en semilibertad, porque va a dormir en la cárcel. Es verdad que cumplió no sé cuántos años en Francia. Pero también es verdad, esta tarde he mirado... Lleva cumplido 22, de los cuales 6 en España y el resto en Francia. Pero esta tarde he mirado los delitos que puedes cometer para tener una pena así, y claro, es que casi robar una gallina. Quiero decir que es muy lacerante que Iñaki Undargarín se haya tragado 5 años en Brieva y que esta mujer con 6, después de matar a 14, salga a la calle. Es decir, que yo creo que esto la gente no lo entiende. Cierto, decimos, esto en el País Vasco se normaliza, pero ya veremos al final, porque esto también vota. Quiero decir que esto es producto de un acuerdo que alguien tomó para que Bildu le ayudara a gobernar. Y esto también vota. Y luego hay que explicar en Andalucía, que es lo mismo que decimos respecto de las prebendas catalanes. Hay que explicar en Zamora lo que haces en Santurce. Pero, vamos a ver, me parece una barbaridad que esta mujer salga a la calle con ese currículum. Pero ¿cuántos años tiene que tirarse? 30. Pues no, pues que te haga las 30 por lo menos. En fin. Pero aparte de eso, yo no sé hasta qué punto, si eso, como lo que estáis diciendo, casi echándole la culpa al acuerdo del gobierno con la gente del País Vasco. Os recuerdo que creo, si no tengo mala memoria en eso, que las competencias de justicia que se han transferido ahora
estaban contempladas en el Estatuto de Guernica que firmaron Javier Arzallus y Adolfo Suárez. Pero no el acercamiento de presos. Hombre, si el que más se acercó fue Aznar. Ya estamos Bastante más. Ya estamos con las vidas paralelas. Espérate, no vidas paralelas. Es que quiero decir, Ignacio, que cuando lo que decía antes, vamos a todos por el mismo rasero. ¿Estamos en desacuerdo con el acercamiento de presos? Sí, pero para todos. Y transferencias de justicia. Oye, estaba en el estatuto y eso lo firmó Adolfo Suárez con Xavier Arzallus, si no recuerdo mal. Pero esta decisión se toma en un momento muy concreto. ¿Y por qué no se tomó antes? No, pero se ha tomado ahora. Cuando se decide acercar los presos al País Vasco y pasar todas las competencias en justicia, se hace ahora. Y qué casualidad que es el traslado de presos al País Vasco. No, eso es anterior, sí, pero eso es anterior, sí, eso sí. Pero lo que te estoy diciendo, las competencias en prisiones son de ahora. Las competencias en prisiones son de ahora. Que eso es lo que nos deriva esto. ¿El traslado de justicia? No. No, pero la competencia en prisiones sí. Y todos sabemos de dónde viene el voto y el apoyo de Bildu en el Congreso de los Diputados. Esto al final es esto para ti, esto para mí. De hecho, las cárceles de toda España se han vaciado de presos. Se han vaciado desde que estamos así, claro. Estaba contemplado, Pablo. Pero bueno, eso lo dijo Otegi en su momento. No quiero hablar mucho, no puedo hablar mucho. Yo reconozco que para mí uno de los tres acontecimientos que más me marcaron mi carrera profesional fue cubrir un atentado de ETA en julio del año 89, lo tengo aquí apuntado, el asesinato ametrallados en su coche del coronel de infantería José María Martín Posadillo y del comandante Ignacio Baragua. Y mira, se me pone la carne de gallina. Eso a mí me dejó totalmente marcado. ¿Dónde fue, Juan Pablo? En Madrid, en la glorieta de Atocha. Ajá, sí. Yo lo viví en Santurce, yo viví un atentado, pero en vivo. O sea, ¿cómo te va a dejar eso? Entonces, estas cosas es imposible. Yo cuando hablamos de ETA solo me pongo del lado de las víctimas y reclamo memoria, dignidad y justicia. Y que Amboto esté en la calle no respeta ni la memoria de las víctimas, ni la dignidad de las víctimas, ni es justo aunque sea legal. Bueno, pues con esa frase nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta vamos a seguir hablando de la guerra, de las consecuencias económicas y lo que va a ocurrir el jueves, esa convalidación del decreto de medidas para paliar todos estos efectos. Y bueno, pues veremos a ver si hay acuerdo o no hay acuerdo, PP qué dice, Junts qué dice, bueno, lo vamos a analizar enseguida. Seguimos en cuestión de prioridades. La guerra en Oriente Medio marca ya su cuarta semana y los bombardeos de Estados Unidos e Israel dejan Teherán sin luz. Los iraníes están empezando a abandonar la capital y hacen acopio de generadores ante el miedo de ataques contra el sistema eléctrico del país. También Hezbollah amenaza a Israel ante un intento de ocupación del sur del Líbano y mientras los ataques cruzados prosiguen, las consecuencias económicas ya las estamos notando todos en nuestros bolsillos. El jueves se llevará al Congreso de los Diputados la convalidación del decreto energético con rebajas fiscales, pero de momento está en manos del Partido Popular y de Junts que se apruebe. Laura. Y como ya es habitual, Junts no da su apoyo en balde. Hay una condición a cambio. Si el Gobierno quiere que apoyen el decreto, se deberá eximir del IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros. Fuentes de Junts confirman que existe ese compromiso y que, por lo tanto, dirán que sí al decreto. Lo que esperamos el jueves es un apoyo unánime a las medidas y más teniendo en cuenta que ya estamos viendo, los ciudadanos están viendo ya en su día a día el impacto positivo que tiene para ellos la implementación de estas medidas que están en vigor desde el domingo, sin ir más lejos, cada vez que van a llenar el depósito. Y Podemos continuar renegando del decreto para paliar los efectos de la guerra. Esta vez ha sido Ione Belarra la que insiste en que es una bajada de impuestos que ayudará a las empresas. Este Real Decreto ni es un escudo social ni es un plan de respuesta. Es una bajada masiva de impuestos, que son medidas que son exactamente las que ha propuesto la derecha, en concreto el Partido Popular. Son medidas absolutamente ineficaces. Una vez más, hay que insistirle al Gobierno de España en que tiene que topar los precios. Y mientras desde el Partido Popular piden reformularlo, quieren añadir medidas que propusieron y registraron en el Congreso, entre ellas la deflación del IRPF. Lo que le hemos pedido al Gobierno es, hay plazo para convalidarlo, se puede trabajar en un nuevo decreto en el que se incluyan todas las medidas, una para las que el Partido Popular, una es fundamental, es la deflactación del IRPF.
Nuestra pregunta de hoy es la siguiente. ¿Debe el Partido Popular apoyar las medidas fiscales y energéticas aprobadas por el Gobierno? El 35% cree que sí, mientras que el 65% considera que debe oponerse. Pues gracias, Laura. Yo, que soy bastante respetuoso con el resultado siempre de las encuestas, hoy sinceramente no entiendo el resultado, no lo entiendo y ahora lo analizaremos aquí con los contertulios. Vamos ahora con Chema Nieto, que hoy se ha fijado en el nombre, bueno, pues de una base británica en el Océano Índico, atacada por 2 misiles iraníes, y hace una comparación de las suyas. Estos tiempos de inquietud necesitan mucha luz. El ataque con misiles de Irán a la base de Diego García en el Océano Índico, que está a 4.000 kilómetros de Irán, debe llamarnos la atención, porque nosotros también estamos a 4.000 kilómetros de Irán. Y además, solo en Castilla y León tenemos un periodista de La Moraña, un socorrista de Valencia de Don Juan, un futbolista centrocampista de Valladolid, un empresario de Salamanca, un filósofo leonés, un ciclista zamorano y un ingeniero de Segovia que se llaman Diego García. Que tengan cuidado. Más luz en cada rincón de Castilla y de León. Explosionó. Bueno, no se lo tome como una amenaza a los Diegos García, es broma, es todo en plan cómico. Pero quiero volver a la encuesta. Aunque parece, Monse, que ahora ya no es imprescindible ni la abstención ni el sí del Partido Popular, porque Junts parece y ha dicho que sí que van a apoyar este decreto. ¿Crees que el Partido Popular debería al menos abstenerse ante esta votación, esta convalidación del jueves? Yo creo que sí, ¿no? Al fin y al cabo estamos hablando de medidas que nos están beneficiando a todos. ¿Que podrían haber más medidas? Claro que podría haber. ¿Que podría haber medidas mejores, como la deflación del IRPF, como dice el Partido Popular? Pues claro que sí. Pero de momento, con lo que tenemos, vamos a tirar con ello. Y luego, pues si se puede negociar y seguir un poquito hacia adelante y hacer o poner en marcha más medidas, pues claro habrá que tomarlas, sí. Porque no sabemos cuándo va a terminar esta guerra ni esta crisis. Entonces, claro que sí, pero de momento con las que tenemos, que es evidente que nos están beneficiando a todos. Si a alguien no le beneficia... A mí también me sorprendía un poco el resultado de la encuesta. Yo pienso que muchas veces tiene que ver, o quiero creer que tiene que ver, pues ya con un carisma político, sí, exactamente, de, bueno, pues al gobierno ni agua y ya está. ¿No? Nacho, tú experto económico, ¿cómo lo ves? Por de mí, a ver, le han copiado la deflación del IRPF. Sí, veo que lo está diciendo también. Lo ha dicho ahí. Sí. Es que, Luis, es una cosa tan obvia que es que el día que lo miremos con distancia, dice, pero coño, si es que te están subiendo el sueldo porque está subiendo la inflación y no te están bajando el ratio de recaudación del IRPF, la gente cada vez le cuesta. A ver, esta es la civilización donde el billete de 50 pavos vale lo que valía el de 20 hace 10 años. Lo miremos por donde lo miremos. Entonces dices tú, es que esto que está haciendo el Gobierno es lo que pide el Partido Popular, bajada de impuestos y eliminación de algunos de ellos, por ejemplo el de hidrocarburos. Luego ya la pelea que la tengan, pero por lo menos que respeten sus propios postulados. A mí me parece de personas mayores que si tú estás pidiendo una cosa, aunque lo haga el antagonista, lo tienes que hacer. Y claro, tampoco son medidas que cuesten tanto trabajo, porque es dejar de cobrar. Dice, por ejemplo, ahora decidimos que para ayudar le vamos a bajar el sueldo el 10% a todos los diputados y senadores durante el tiempo que dure la guerra. Pues ole, están poniendo algo de lo suyo, pero si en realidad lo que están haciendo es cogen lo que recaudan menos y lo venden como si estuvieran salvándonos la vida. No deja de ser un placebo en realidad. O sea, que tendrían que apoyarlo claramente y que no nos vendan la milonga de que es que nos están dando lo que es nuestro, porque en realidad si la gasolina a 1,20 el IVA es el que es, a 1,80 el IVA es más. Entonces no están en la misma recaudación. Sobre todo porque también, pero no se nos olvide que quien más costea estas medidas en este momento son las autonomías. En Castilla y León, por ejemplo, creo recordar, según los datos que daba ayer el consejero de Economía en funciones, Castilla y León nos vamos a ahorrar los ciudadanos 191 millones de euros. Y de los 191, pues no sé si recuerdo que eran como 100 y mucho, correspondía a las arcas de la comunidad autónoma y el resto
a la Administración del Estado por la propia distribución de esos 3 impuestos. El señor que nos ve en la repetición de este programa, que hay mucha gente que nos ve de madrugada, a la 1 de la mañana, que ve la repetición. Hay que tener ganas. Saludos desde aquí a los que nos miran los Y noctámbulos. a las 8 de la mañana también. Eso Sí, es. a las 8 de la mañana. El que va a hacer el pan, mañana por la mañana, cuando reposte la furgoneta, le va a costar mucho más. Y por ahora no lo va a poder repercutir. Pero la semana que viene va a subir la barra. Y el día que sube la barra del pan, a continuación subirá el pescado. Y eso es que es una realidad. Entonces, claro, es decir, oponerse a eso porque lo diga el gobierno no me parece. Bueno, también se opone Podemos, Luismi, porque dice que solo afecta y solo beneficia a las grandes empresas, sobre todo a las energéticas, por el tema del IVA, fundamentalmente. Podemos en muchas cosas, cada vez que abre la boca, sobre todo Yone Belarra, sube el pan. También es que con el problema de lo de la guerra, que se le ocurra decir que es que hay que cerrar las bases de los Estados Unidos en España. Hombre, pero ¿usted en qué país está? Dice que hay que topar los precios. Yo lo hacía Franco, claro, que topaba los precios del azúcar, así nos iba. De todo. No, yo creo que el Partido Popular se equivoca. Y yo creo que habrá algún debate interno fuerte. Se equivoca si no apoya esas medidas. Si no apoya, exactamente. Se equivoca si sigue diciendo no. Y yo creo que tiene que haber un debate interno bastante fuerte, con unos sectores que digan que hay que... Bueno, yo creo que todavía no han dicho que no. Yo ayer tuve al señor Tellada, le repregunté no sé cuántas veces, fui incapaz, pero es verdad que la sensación que da es que se van a abstener. Yo estoy convencido de que se van a abstener y lo de la deflación del IRPF es la excusa para abstenerse. Sí, como otras veces. Por una vez, creo que es la primera vez en mi vida que estoy de acuerdo con Yone Belarra. Son las medidas de la derecha, son las medidas que propuso Feijóo, es la reducción de los impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Impuestos que, como bien decía Monse, como es el IVA, es la parte que luego viene transferida a las comunidades autónomas. Y cuando el gobierno dice que va a movilizar 5.000 millones, no va a movilizar nada, va a dejar de recaudar, en tal caso, ese dinero. Y luego, el acuerdo que ha alcanzado Junts en el día de hoy con el Partido Socialista todavía le complica mucho más el decir que no al Partido Popular, porque ya en octubre el Partido Popular presentó una proposición para transponer la normativa europea que obliga a quitar el IVA a los autónomos. Es más, Bruselas ha llevado al Gobierno de España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no quitar el IVA a los autónomos que ganan menos de 85.000. Claro. Luego, no le quedan muchos motivos para votar que no al Partido Popular. Entiendo que lo de la... De hecho, ha publicado Feijóo esta tarde un tuit que dice: desde octubre de 2025 el Gobierno tiene el mandato del Congreso de eximir del IVA a autónomos que facturen menos de 85.000 euros. Es decir, que es como pues una obligación. Es una obligación. Entonces, yo creo que la deflación del IRPF que han sacado hoy, yo creo que es la excusa para decir nos abstenemos. Nacho, tú que eres un experto, como insisto, en temas económicos y que lee toda la prensa extranjera, prensa económica extranjera, aquí, el de Palencia, que vive en Almería. ¿Hasta dónde se puede llegar, o dónde pueden llegar las consecuencias de esta guerra? Que si algo podemos coincidir todos, y lo dicen economistas y lo dicen líderes mundiales, es que es incontrolable. Yo lo que leo, y uno procura alimentarse bien, es que el daño ya está hecho, que la situación, aunque se resolviera mañana, no tiene una solución a corto plazo, por 2 razones sobre todo. Primero, porque se han quebrado importantísimas infraestructuras cuya reposición va a tardar mucho tiempo, y segundo, porque hay miles de barcos esperando cruzar el estrecho de Hormuz y ya hay países que están teniendo, pero vamos, países, Australia ya está con restricciones, Vietnam. Entonces, que eso nos va a llegar en forma de precios es evidente, que eso nos va a llegar en forma de recaudación fiscal, que es evidente, que se habla de una recesión, todo el mundo lo dice. Va a haber una recesión, mayor o menor, va a haber una recesión. Y lo que es altamente irresponsable es que los gobiernos no se coloquen en esa posición. Ya las empresas están rehaciendo sus cuentas, ya están diciendo, pues quito de aquí, quito de allá, me ha subido la gasolina, oye, mira a ver, esta contratación. Tenemos, por ejemplo, ciertos problemas. En Segovia, tú lo conoces bien, Juanpa, están habiendo muchas cancelaciones como consecuencia de que el turismo internacional, el que viene de Oriente, está quebrando. Y la gente pues ya está teniendo algunas cosas con las vacaciones de Semana Santa, diciendo, oye, es que la gasolina, es que está la cosa. Entonces, yo creo que no somos conscientes, todavía no ha llegado lo gordo, llegarán datos de la inflación bastante malos, el año no va a acabar bien. La guerra no ha terminado y, de hecho, lo que estoy viendo ahora por actualizar... ¿Quién está ganando la guerra en estos momentos? Porque algunos dicen que es Irán, lo que pasa es que parece que Trump lo vende como que es él y es el que maneja, digamos, el control de estos ataques. Pero, de alguna forma, puede suceder, ¿no?, que esto ocurra, ¿no? Mi impresión es que probablemente desde Vietnam hace mucho que no había una guerra tan absurda.
totalmente absurda. El único que va a ganar o que va a hacer lo que le dé la gana es Netanyahu, que yo creo que es el que ha inspirado al otro tontolaba, que es un tolas, un cabestro, como leí en no sé dónde. Es una palabra muy de Valladolid, muy poco de aquí. Un tola, un tolay, se dice. Tolas, aquí se decía tolas. Es a Trump, que bueno, esta tarde he venido oyendo en la radio declaraciones en menos de 2 minutos contradictorias del todo. Hemos oído las mismas. Claro, del todo, y digo, pues bueno, nada, pues y hoy hay artículos muy severos sobre su salud mental, ¿eh? Sí, explicando ya. Sin embargo, los que están... Pero vamos, el esquema, por decirlo todo, es: va a perder las elecciones de medio término, las va a perder, y dicen que en enero o febrero impeachment y a la calle. Porque ojalá. No, es que es así. Ojalá, es que es tan severo lo que está. Porque al final la gasolina sube en litros y sube en galones. Y los galones son los que votan. Y ha duplicado su precio. Es que es un daño autoinfligido terrible. ¿Y lo que están ganando las empresas de armas en Estados Unidos? Quizá no tanto, ¿eh? No, mucho. Y lo que están ganando su familia. Preguntabas que quién gana esta guerra. Los inversores que ayer han ganado 600 millones de euros. Exacto, por ejemplo. Son los únicos que van a ganar. Porque además muchos de ellos tienen información privilegiada. Claro, porque al final esta guerra el núcleo de Trump. Bueno, señores, vamos a hacer un rinconcito. Me voy a inventar una sección, el rinconcito literario, que aquí también a veces nos traen libros. Y tengo aquí uno en mis manos, El cielo nos pilla muy lejos. Panzaburra, Gorgojo, Bien hablado, Finústico, Don Benigno, El pajarraco, aquí lo de Tolalas, Totolilis o Tolalas no aparece. Tolas, perdón. Bueno, es un libro de Luis Miguel de Dios, el segundo libro que escribe, la segunda novela, siempre vinculada, ambientada y con un cariño y un respeto al medio rural. Pese a que ataca a los periodistas, él que es un gran periodista y lo ha sido siempre, ahora se dedica a escribir libros y lo hace muy bien. El cielo nos pilla muy lejos. ¿Por qué nos pilla tan lejos, Luis Miguel? Eso es una frase que utilizan en el bar de un pueblo que se llama Paternoster, que es donde transcurre, y entonces hay uno que siempre... Lo inventado, al ambiente que hay, sí, al ambiente que hay en la tertulia que hacen allí, en la barra del bar y tal, pues siempre hay alguno que dice, es que aquí el cielo nos pilla muy lejos. Es decir, no estamos bendecidos, es decir, este es un punto aparte, ¿no? Y entonces yo lo que he aprovechado es muchas anécdotas que conocía de ese mundo que está en franca decadencia, pues para insertarlas en la novela, y engarzadas también por unas pequeñas reflexiones literarias sobre las estaciones. Primavera, el verano, el otoño, cómo eran, el invierno, y otro capítulo que es lo que supuso la gran desbandada de los años 60 de los pueblos, la despoblación terrible que hubo entonces, las familias desaparecen, tierras que se venden, etcétera, etcétera. Es decir, que es un libro que puede ser ambientado en cualquier provincia de Castilla y León, no solamente en tu Zamora natal. No tiene que ver nada. En cualquier pueblo de esas características, vamos, porque es ese mundo en el que se están... hablando de cómo es el verano, cómo ha transcurrido, y yo lo que he aprovechado es que yo he conocido muchas anécdotas de estas, que hay gente que ha desaparecido ya y tal, y cuando las he contado en algún sitio, pues me decía, joder, escríbelas y tal. Y luego después lo que he hecho es darle forma de novela, ¿sabes? Y yo ahí cuento, por ejemplo, en el principio, en la dedicatoria, menciono un montón de gente. Yo estuve mucho tiempo en las vacaciones trabajando en el campo con mi padre y con mis tíos, y me acuerdo, por ejemplo, en la vendimia, pues nos juntábamos, se iba con almuerzo, se decía, comida y merienda, y nos juntábamos allí, un grupo de gente, éramos 3 o 4 chicos pequeños para llevar cuévanos, y los demás eran gente mayor del pueblo, y estaban todo el rato contando cosas, narraciones, de cosas que habían pasado, personajes y tal. Y todo eso, pues claro, lógicamente se te va quedando... La cultura oral, rural, que es verdad que se pierde. Eso es a lo que he ido un poco a recogerlas y no contarlas con las palabras de esto y tal. Y luego hay aquí un par de cosas que fijan un poco de qué va la historia, que son citas que yo tenía, bueno, y me gustan mucho. Por ejemplo, la primera de todas ellas es: si el cielo de Castilla es alto, es porque lo habrán levantado los castellanos de tanto mirarlo, que esto es de Delibes. Hay otra frase muy bonita de un gran poeta, Claudio Rodríguez, zamorano que dice: qué noche alzará en esta ciega llanura mía la tierra hasta los cielos. Y otra frase
para mí espectacular, de Paco Pino, un gran poeta de Valladolid, que dice: no me busquéis en los montes por altos que sean, ni me busques en el mar por grande que te parezca. Búscame aquí, en esta tierra llana, con puente y pinar, con almena y agua lenta, donde se escucha volar aunque el sonido se pierda. Pues señores, busquen a Luis Miguel de Dios en este libro, lo encontrarán seguramente, y enhorabuena de nuevo por esta segunda obra. Gracias. Muchas gracias. Monse, también Jesús Nacho, Corbado hablaba de que Castilla era una tierra, no era tierra de campos, era tierra de cielos. Tierra de cielos, grandes cielos, desde luego, en nuestra comunidad. Juan Pablo, gracias. ¿Por qué? Espero que haya estado cómodo. Fantástico. Y si tienes algún libro también aquí, te hacemos promoción. El señor director ha estado cómodo con la... Yo he estado cómodo. Yo creo que los telespectadores también, ¿eh? Me alegro mucho. Bueno, mañana volvemos, a las 10:30 estamos aquí de nuevo en Cuestión de Prioridades. Descansen y disfruten. Adiós.